Recientemente empecé a ver Stranger Things de nuevo y noté algo muy peculiar. Una serie que solía verse así, Oh, good. terminó viéndose así. Y si te preguntas de qué estoy hablando, no es más que el realismo de la historia. Y aunque podría abordar este realismo desde muchos ángulos, quiero enfatizar el más evidente, la cinematografía. El factor que cambió completamente mi experiencia al ver Stranger Things. ¿Recuerdas ver la primera temporada? Piensa específicamente en los visuales, los bosques, las calles, las habitaciones, todos tenían un sentido de naturalismo. Era como si estuvieras viendo una porción de la vida real. Sin importar qué tan ficticia fuera la historia, Hawkins se sentía real, se sentía natural. La cinematografía le permitía ser algo más que simple ficción. Y esto es lo que hizo que la temporada debut fuera tan buena, porque fue hecha para verse ordinaria. Nada llamativo, nada extravagante, solo un grupo de personas de un pequeño pueblo investigando el caso de un niño desaparecido. Era tan cercano a la realidad como podía serlo. Y la cinematografía también lo permitía. Por ejemplo, mira el estilo del rodaje en sí. Este es un frame de la primera temporada. Antes de decir algo, ¿qué sensación te da este frame? Si nunca hubieras visto Stranger Things, si estuvieras viendo esta parte por primera vez, ¿qué implica la imagen? ¿Qué sentimiento captura? Si aún no lo has descubierto, ¿qué tal este frame? O incluso este? Todos estos fotogramas pertenecen a algo llamado cine observacional, que a veces llega a ser voyerista, donde eres un observador de un incidente o una conversación y sientes que estás interrumpiendo la historia. En el episodio 6, Dustin y Mike están buscando a Once y se topan con un alboroto en las calles. Rápidamente se dan cuenta de que Once debe haber sido la causa y se dirigen en bicicleta hacia allá. Pero observa dónde colocan la cámara. Por alguna razón, la cámara está escondida en un arbusto. Se siente como si estuviéramos observando lo que hacen. Es casi intrusivo la manera en que la cámara los espía, pero a su vez la cámara sugiere lo que la narrativa transmite. Los niños están siendo vigilados, perseguidos, observados. Y este estilo cinematográfico está presente en toda la primera temporada, donde la cámara actúa como un testigo silencioso de la historia que se desarrolla. No hay suficientes tomas que enfaticen la importancia de estos personajes. Simplemente están ahí en el fotograma, haciendo lo que hacen sin saber cuán importantes son en la historia. Y por eso se puede decir que la cámara reacciona aquí. Reacciona a una situación en lugar de anticipar la importancia de un momento. Pero en las temporadas posteriores, la cámara hace prácticamente lo opuesto. En lugar de cine observacional, obtienes más una actuación. Tomas de acción, acercamientos heroicos y encuadres centrados. Todo está anticipado. La cámara no reacciona a un incidente, sino que constantemente te dice qué mirar y cuánta importancia tiene. Estas son tomas diseñadas para ser memorables, no algo con lo que te topas por casualidad. Y cuando la cámara sabe demasiado sobre una situación, sobre una escena, el realismo se derrumba, se convierte en un espectáculo. Y puedes extender esta capacidad cinematográfica a las composiciones también. En la primera temporada, los fotogramas son frecuentemente orgánicos. Hay una asimetría intencional, donde los personajes están encuadrados en composiciones que te hacen sentir que la cámara llegó apresurada al rodaje, casi como si hubiera llegado tarde a la escena y no hubiera tiempo para staging o simetría. Simplemente sacas la cámara de tu bolsa y capturas algo. Y así obtienes fotogramas donde el sujeto no es el centro de atención. La cámara simplemente observa al sujeto desde la distancia. Y de nuevo, no es que no haya simetría aquí, pero no tanta como encontrarías en las temporadas posteriores. Aquí también hay un gran énfasis en el espacio negativo. Mira este fotograma, por ejemplo. Joyce está sentada dentro de un armario. El fotograma es bastante grande y ella solo ocupa una pequeña porción en la parte inferior derecha. El resto es prácticamente espacio negativo. Hay libreros, mesas, un sofá, televisor, cajas y luces, todo lo cual sobrecarga el fotograma y hace que el sujeto se sienta insignificante e impotente. Y ese es básicamente el papel del espacio negativo en toda la temporada. Crea esa incomodidad, esa vulnerabilidad que siente cada personaje en nuestra historia. Y para el espectador, simplemente no puedes escapar de la crudeza del encuadre. Los visuales están compuestos para hacerte sentir que esto es real. De igual manera, la cinematografía también está influenciada por las decisiones de iluminación, algunas de las cuales experimentan una drástica metamorfosis a medida que avanza la historia. En las primeras temporadas, la iluminación es diegética, lo que significa que las fuentes de luz provienen del mundo mismo. Por ejemplo, la mayor parte de la iluminación en la casa de Joyce emana de fuentes de luz normales, lámparas, velas y ventanas que crean lo que solo puede describirse como naturalismo. Cuando ves las luces parpadear o las velas apagarse, la luz cambia en consecuencia. Los efectos se ven realistas en los objetos y personajes que interactúan con la iluminación. Y al hacer eso, no cuestionas el realismo, porque si los personajes pueden justificar la iluminación dentro de su propio mundo, el espectador también puede.
Mira este fotograma como otro ejemplo, es uno de mis favoritos. Observa cómo los rayos de luz iluminan al perro y el resto se dispersa en el ambiente, creando este hermoso efecto atmosférico dentro de la habitación. Tenemos dos fuentes de luz naturales aquí y otra en forma de llama de vela. Aunque podrían ser fuentes artificiales de luz que imitan el naturalismo, para nuestros ojos esto se ve real. En todos los sentidos, este es un fotograma de tu vida cotidiana, porque todos hemos visto esto en la realidad, y por lo tanto esta escena se vuelve cercana. Pero cuando avanzas a las temporadas posteriores, aunque puedes encontrar esa iluminación naturalista si la buscas, la intencionalidad está enfocada en otras cosas. La iluminación en estas escenas no se siente del todo realista, porque no es diegética. Toma este frame como ejemplo. Todo aquí está perfectamente iluminado, y en primera impresión simplemente piensas que es normal, ¿verdad? Bueno, quizás si has estado viendo Netflix todos estos años, tal vez sí, pero ¿puedes realmente identificar las fuentes de luz aquí? O incluso intentar describir por qué sus rostros están perfectamente iluminados en este frame. Y lo mismo sucede aquí, y también aquí. Los personajes, incluso en un entorno que se supone que es oscuro, aún puedes ver sus rostros. Y cuando miras un fotograma como este, observa la clara separación del personaje del fondo. Y de nuevo, si buscas las fuentes de luz, estoy bastante seguro de que las encontrarás en algún lugar. Pero mi punto es que esto no es diegético. Estos personajes están iluminados de una manera que no justifica la realidad de una escena como esta. Está estilizado para crear una sensación de perfección. Porque si buscas realismo, lo iluminarías así. Es exactamente la misma toma, el mismo personaje, entornos similares. Pero en este fotograma puedes ver claramente de dónde viene la luz. Este es el contraluz o rim light. Y en el otro lado tienes las sombras. No hay truco aquí. Es exactamente como se verían las cosas en el mundo real. Pero aquí, en primera impresión, es difícil decir cuántas fuentes de luz hay. Hay un poco de rim light aquí, pero luego hay brillos en la gorra. Y cuando miras al personaje en general, no hay sombras. Todo se ve bastante iluminado de manera uniforme. Y consistentemente insisten en este estilo plano y difuso, especialmente al iluminar a los personajes. Y de nuevo, no digo que no haya iluminación naturalista, definitivamente existe, pero más seguido que no, hay difusión en todas partes, no suficiente contraste con respecto a los tonos de piel y la muy obvia supresión de la oscuridad. Es casi como si le tuvieran miedo a las sombras y decidieran iluminar a cada personaje de manera bastante uniforme. Y ya que estamos en el tema, los colores también evolucionan para volverse simbólicos. En la primera temporada todo es bastante apagado, las paletas de colores son ambientales. Hay muchos marrones terrosos y verdes suaves que no saltan a tu cara. No están saturados ni son brillantes, lo que significa que los colores no destacan. Cuando miras un fotograma como este, la historia no usa ningún tipo de simbolismo a través de sus colores. Simplemente está ahí en el ambiente, tan natural como puede ser. Pero en las temporadas posteriores los colores se vuelven intensos y vibrantes, y la saturación se dispara. Se agregan muchos neones a la mezcla y estos colores se vuelven simbólicos. Esto es estilístico. Puede ser cinematográfico, incluso puede usarse para contar una historia. Pero lo que no es realista. Este no es un frame real, en el sentido de que tu mente no se relaciona con colores tan fuera de lugar. No me malinterpretes, me encanta la gradación de color y las paletas de colores en las temporadas 3 y 4, pero en lo que respecta al realismo, en este punto ya no le importa mucho a la historia porque aquí se convierte en un espectáculo, así que no necesita verse así en absoluto. Y finalmente, simplemente no puedes dejar de hablar sobre los estilos de edición. Hay una razón por la que sientes una sensación de inmersión mientras ves la primera temporada. Estas escenas tienen un ritmo intencionalmente más lento. A menudo las escenas se demoran. La cámara permanece en una toma un poco más de lo que normalmente lo haría. El ritmo aquí es el de un drama, no el de un thriller de acción y ciencia ficción. Y eso resuena con el realismo de la historia. Sin importar cuál sea la escena, no tiene muchos cortes. Le permite al espectador sumergirse lentamente en una escena como una mosca en la pared. En esta toma, Lucas sale en bicicleta a investigar algo, pero nota que paciente es la cámara. A diferencia de algunas de las temporadas posteriores donde obtienes una sensación de urgencia, esta toma es una sola toma. Él nota a un hombre extraño. Corte de cámara. Se sube a su bicicleta y la cámara espera a que Lucas casi salga del fotograma. Podrían haber cortado aquí, aquí o aquí, pero no, querían que el ritmo fuera lento para dejar que el espectador absorbiera el ambiente. Y aquí tenemos otra escena. 11 voltea la camioneta, los niños escapan, y este debería ser el punto donde corta, o tal vez incluso aquí. El mensaje es claro, pero la cámara vuelve a la misma toma, y ahora ves a los niños en la misma carretera, pero a distancia. Esta no era una toma necesaria aquí,
pero la pusieron de todas formas para la inmersión, y a partir de esto hay más conocimiento que puedes obtener. Hay una carretera aquí, y aunque no sabes si esa carretera es la que lleva a este lugar, probablemente podrías conectar los puntos. Y así es como la historia respira. Es incómodo a veces, el silencio, la toma extra aquí, el segundo extra allá. Intencionalmente crea tensión realista, algo que se pierde con los cortes precisos. En las temporadas posteriores, aunque tienes momentos como este, se siente desequilibrado. La música siempre está impulsando la historia, y las cosas suceden en el momento exacto, no de manera incidental. El mundo real de Stranger Things siempre se demora, las conversaciones, el ambiente. Te recuerdan incluso después de pasar a la siguiente toma que este es un mundo real y tangible, no uno que diseñamos para esta historia. Y eso es algo que realmente extraño con la progresión de la historia. Aquí, el mundo fue editado para ser inmersivo y realista, mientras que aquí solo sirve como herramienta para hacer avanzar la historia. Y por eso importa la intención. El realismo de Stranger Things fue algo que se hizo a propósito. Se tomaron decisiones activas para iluminar las cosas de cierta manera. Cámaras, lentes, estilos de edición, colores, fueron seleccionados cuidadosamente para crear un mundo que se sintiera cercano. Pero las temporadas posteriores cambiaron la narrativa de la historia, y de repente un pequeño drama de terror y ciencia ficción se convirtió en algo más de lo que jamás debió ser. Se convirtió en un espectáculo, y esa misma intención se dirigió hacia otras cosas. El CGI y los efectos visuales, la escala, la acción, el branding y posiblemente incluso el fanservice. Y aunque esto no significa que la cinematografía automáticamente se vuelva mala, porque puedo decirte que no es así, lo que realmente hace es cambiar la intención visual de la historia. Si las temporadas anteriores preguntaban ¿cómo se vería esto en la realidad?, las temporadas posteriores preguntaron ¿cuál es la manera más genial de filmar esto? Y aunque ninguno de los dos enfoques cinematográficos es incorrecto, solo uno de ellos puede verdaderamente sentirse real.